Bueno, hermanos, pues vamos a ver una palabra breve. Vamos a ver el día de hoy que en la palabra de Dios encontramos dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo. Si recordarás, Timoteo era un joven, era un hombre joven, al cual Pablo había puesto a cargo de la iglesia de Éfeso. Sabemos que Pablo quería a Timoteo como a un hijo, ¿no? En esas dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo, le externa mucho sus sentimientos, sus pensamientos, le da muchas ordenanzas, muchas instrucciones y muchos consejos. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo cómo es que debe de guiar y llevar los asuntos de la iglesia. Y vamos a ver primera de Timoteo 4, donde Pablo le da unas palabras a Timoteo que podemos retomar el día de hoy. Recuerda que hoy estamos aquí reunidos para celebrar a Dios primeramente, para escuchar su palabra, pero también para convivir y darle una despedida a nuestras hermanas Ale y Lilian. ¿Dónde están? Ahí están, Ale y Lilian, que ya se van a Japón a su viaje misionero. Entonces, aquí hay unas palabras precisamente que ustedes pueden hacer suyas, y no solamente ustedes, sino toda la iglesia de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16. Primera de Timoteo 4, 12 al 16 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, era de esperarse que dentro de la iglesia, al ver a un hombre joven, en este caso Timoteo, como te estoy diciendo, que estaba siendo puesto a cargo de la iglesia de Éfeso, era de esperarse que quizá muchas personas pudieran presentar cierta resistencia a las indicaciones o a las órdenes de alguien más joven que ellos, ¿no? Muchas veces podemos escuchar a la gente, gente adulta o gente mayor, que dice: ¿qué me va a enseñar un joven, no? O ¿qué me puedes enseñar tú si yo soy más grande que tú, no? Bueno, pues en Cristo no importa la edad natural para ser maduro espiritualmente. Recordamos que la capacidad la da Dios a través de su Espíritu Santo, y Dios puede tomar a alguien joven para hacer grandes obras a través de él, ¿no? Ejemplos pues sobran en la Biblia. Entonces Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. La Nueva Traducción Viviente dice que nadie te subestime por ser joven, sino sé ejemplo de los creyentes. Entonces, por el contrario, que no te subestimen, más bien dales ejemplo. Y me gusta que dice la palabra sé ejemplo, ¿no? ¿Y sé ejemplo a quién? A los creyentes. Ajá. No dice sé ejemplo a la gente de fuera o sé ejemplo a los no creyentes, sino sé ejemplo dentro de la iglesia. Y pues qué interesante que haya jóvenes que puedan ser un ejemplo, ¿no?, a los demás. Normalmente un ejemplo a seguir es alguien pues más grande que tú, ¿no? Tus papás, tus hermanos, algún familiar o alguna persona mayor, ¿no? Normalmente tu ejemplo es alguien más grande que tú, ¿no? Es alguien a quien puedes seguir. Y aquí se le está diciendo a Timoteo: tú, aunque eres joven, sé ejemplo a los demás. Entonces Timoteo podía ser un ejemplo a los demás. Y creo que nuestras hermanas están siendo un ejemplo para todos nosotros en este viaje misionero que van a emprender, en obra que van a llevar a cabo, ¿no? Ellas nos están dando ejemplo a todos nosotros. Y a veces los podríamos subestimar o menospreciar, ¿no? A lo mejor decir, bueno, pues son jóvenes, tienen toda la vida por delante, no tienen obligaciones, pueden ir, no pasa nada. Bueno, pero están siendo ejemplo principalmente de fe, porque de eso se tratan las misiones de fe. No saben lo que está por delante, lo que está por venir, pero ellas están confiando y teniendo fe en que Dios está a cargo de todo y que las va a ayudar a cumplir con esta labor que van a llevar. Están dejando la comodidad, la rutina, la familia, las amistades, los planes, todo lo que ya conocen, pero están manifestando fe en Dios y Dios va a honrar esa fe. Luego el verso sigue diciendo, ya le dijo Pablo a Timoteo, sé ejemplo. Bueno, ¿en qué? Dice, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
En la Nueva Traducción Viviente dice, en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Son 5 aspectos en los que Pablo le dice a Timoteo que como joven sea un ejemplo a los creyentes. Ahora, esto no solamente aplica a un joven, ¿no? Estamos hablando de que Timoteo es joven, lo están poniendo a cargo de la iglesia, pero sabemos que la palabra de Dios es para todos, ¿no? Es útil para todos. Entonces, está bien que en este caso Pablo le está diciendo a Timoteo, como joven, sé ejemplo a la iglesia. Pero qué mejor que también dentro de la iglesia un adulto sea ejemplo para los jóvenes. Principalmente hoy en día que los jóvenes son muy influenciados, ¿no? Ya ves que están los influencers, ¿no? Que ya cualquiera es influencer, ya nada más hace algo y ya influye, ¿no? A veces para mal y no es nada de provecho, pero ya influye. Pues qué mejor que haya influencers dentro de la iglesia, ¿no? Que haya adultos, hombres y mujeres que influyan en otros hacia el bien. Entonces, así como menciona Pablo, en lo que dices, en cómo te comportas, en tu amor, tu fe y tu pureza. Son aspectos muy interesantes, ¿no? Que podemos tomar para ser un buen ejemplo. A veces, a lo mejor somos un buen ejemplo en 1, en 2, en 3, en 4, pero lo ideal es que podamos ser ejemplo en los 5, ¿no? Tanto jóvenes como adultos, ser ejemplo unos a otros en estos aspectos. Y le menciona en el versículo 13, entre tanto que voy, o mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le da más instrucciones a Timoteo, le dice, ocúpate, necesitas algo de provecho, dedícate. ¿De qué? De estudiar la palabra, de animar a otros y de enseñar. Y esto sin duda es algo que van a estar haciendo nuestras hermanas, ¿no? Van a estar ocupadas estudiando la palabra, animando a otros y enseñando. Independientemente de las dinámicas que lleven a cabo, las actividades que ellas lleven a cabo para poder evangelizar a otros, el mensaje sigue siendo el mismo y nunca ha cambiado. Y es como lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Estudia la palabra, anima a otros y enseña. Y principalmente dar el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que Cristo vino al mundo a morir en la cruz por nuestros pecados y que si tú crees en Él y le reconoces como tu Señor y tu Salvador, Dios perdona todos tus pecados, te da el regalo de la salvación y la vida eterna y vienes a ser adoptado como hijo de Dios. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje resumido y es lo que nunca debe cambiar. Entonces, independientemente de cómo se lleve a cabo ese evangelismo, la palabra siempre sigue siendo la misma y el objetivo es que las personas sean salvas por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces, si estudiamos la palabra, podemos entonces animar a otros conforme a la palabra. Si estudiamos la palabra, podemos enseñar a otros lo que Dios nos ha dejado. Entonces, la base de todo esto es estudia la palabra, ¿no? Come la palabra, llénate de ella para que sí puedas animar a otros por medio de ella y enseñarles a otros lo que Dios nos ha enseñado. Dice también en el versículo 14, le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, otra instrucción aquí es, no descuides el don que hay en ti. Es en misión también principalmente donde los dones y los talentos se manifiestan aún más. Dice, no descuides el don que hay en ti, no descuides lo que Dios te ha dado, no descuides lo que Dios ha puesto en tus manos, no descuides lo que tienes para servir a Dios, para bendecir a otros. Y es precisamente lo que ellas van a estar haciendo, ¿no? Poner en uso y en práctica lo que Dios les ha puesto. Como te decía, es en misión donde los dones y los talentos se manifiestan aún más. Pero también aquí hay una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué dones y qué talentos nos ha dado Dios que estamos descuidando? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para bendecir a los demás y lo estamos escondiendo o se está empolvando o no lo estamos usando? Porque aquí Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que Dios ha puesto en ti, ¿no? Y cuando alguien te da algo que aprecias o que valoras,
pues lo cuidas, lo atesoras, lo usas, pero tienes cuidado de él y no lo dejas arrumbado, no lo dejas abandonado, no dejas que se eche a perder, a menos que realmente no sea algo que valores o que estimes. Entonces, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones, talentos, nos ha dado algo en nuestras manos, en nuestro espíritu, para bendecir a otros. ¿Y qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Ya lo dejamos almacenado, arrumbado, se está empolvando, o lo estamos usando para bendecir a los demás? Y aquí Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que Dios ha puesto en ti. Entonces, es aquí en misión donde esos dones, esos talentos se explotan, donde se echa el recurso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, pero creo que no es tampoco obligatorio tener que ir a misión para hacer uso de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces es importante que usemos esos dones y talentos para bendecir a los demás. Acuérdate que dice la palabra que Él instituyó pastores, maestros, evangelistas, profetas. Todo esto dice para edificar a la iglesia. Entonces estamos para edificarnos unos a otros. Y Pablo le dice eso. Y en el versículo 15 le dice también, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces otra indicación es, ocúpate en esto, o sea, aprovecha el tiempo, hazlo bien. Dice, pero no solo te ocupes, sino permanece en ellas. Y permanecer es constante, es algo que es prolongado. No es como de a lo mejor lo hago una vez y ya, o lo hago un tiempo y termina. Y dice, ocúpate y permanece. Le estoy diciendo, sé constante, sé dedicado, sé esforzado, sé persistente, hazlo de manera continua. Y remata diciendo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. O sea, ocúpate en lo que Dios ya te ha dado, úsalo, no solo te ocupes, permanece en él, y como consecuencia dice, vamos a ver que tu aprovechamiento sea manifiesto. La Nueva Traducción Viviente dice, para que vean cuánto has progresado. Y también es algo que me gusta, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando nosotros usamos las herramientas que Dios nos ha dado, podemos construir, podemos edificar a otros, podemos construir y edificar nuestra propia vida, y hay un cambio, hay una transformación, hay un avance, hay madurez. Entonces se hace manifiesta la obra de Dios en nuestras vidas, y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. En Nueva Traducción Viviente dice, para que vean cuánto has progresado. Y esa es la idea de Cristo, ¿no? De todos, que no nos quedemos como llegamos, sino que podamos crecer y madurar, como dice la palabra, para llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, tiene que haber un progreso en cada uno de nosotros, tiene que ser manifiesto que nuestras vidas están cambiando, están siendo transformadas, que estamos madurando, que estamos creciendo, porque si nos mantenemos en la misma posición, entonces nos estamos estancando. Y precisamente ahora que nuestras hermanas vayan y regresen, pues vamos a ver un progreso en ellas, ¿no? Vamos a ver un crecimiento, vamos a ver una madurez y vamos a ver su aprovechamiento, ¿no? Pero qué mejor sería que cuando regresen no solamente nosotros veamos un progreso en ellas, sino que ellas puedan ver un progreso en nosotros, que puedan decir, nosotras nos fuimos hace un año y regresamos un año después y la iglesia ha progresado, los hermanos han crecido, la iglesia ha madurado, los hermanos se han levantado. A veces ahorita como que tenemos mucho la expectativa, ¿no?, hacia ellas, de qué es lo que van a hacer y todo esto, y es algo que es bueno. Al final de cuentas ellas están ahorita poniendo en uso todo esto que Dios les ha dado en sus manos, pero también no es como que la iglesia se quede en el mismo lugar o la iglesia se quede nada más esperando a que regresen, sino que la iglesia también tiene que seguir avanzando, porque recuerda que la misión es de todos. La misión no solamente son los misioneros que van, la misión es también la iglesia que se queda orando por ellas, por los misioneros, por las obras, la iglesia que sigue con su compromiso de fe para misiones, dando para el soporte y el sostenimiento o el mantenimiento de los que están yendo y de las obras. Entonces es algo en conjunto, no es solamente algo de una sola persona o de un equipo, sino de una iglesia completa, y en este caso de varias iglesias en distintos lugares que al final de cuentas formamos un mismo cuerpo
y que están ayudando o apoyando para que esta obra se lleve a cabo. Entonces, esa es la idea, estar ocupados en estas cosas, en las cosas de Dios, pero también progresar y que sea manifiesto, que haya un aprovechamiento en cada uno de nosotros. Creo que la clave aquí es ser constantes y perseverantes. Y luego dice en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este es como mantén los pies en la tierra, como no pierdas el piso. Ten cuidado de lo que haces, de lo que enseñas, de lo que dices. Al final de cuentas es una responsabilidad, porque Pablo está dejando a Timoteo como encargado de una iglesia, como un pastor ahí en una iglesia. Entonces le dice, ten cuidado, pero me gusta que le dice, ten cuidado de ti mismo. No le dice, ten cuidado de los hermanos, o ten cuidado de la iglesia, o ten cuidado de la gente de fuera. Le dice primeramente, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina o de la enseñanza. Por eso digo que es como mantén el enfoque correcto, mantén los pies en la tierra, no te vayas por un camino que no es, mantén el rumbo. Ya te había dicho que el evangelio es el mismo, ¿no? El evangelio, el mensaje de la cruz es el mismo, ese nunca debe de cambiar. Y le dice, mantente en esa doctrina, mantente en esa enseñanza, no te desvíes. De hecho le dice, persiste en ello. Si te das cuenta, muchas de las palabras, en este caso que Pablo le da a Timoteo, es referente a mantente, sé constante, persevera, que sea algo prolongado, no descuides, estudia la palabra, exhorta, enseña. Y le dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nueva Traducción Viviente dice que persevera en esto, dice, por el bien de tu propia salvación y la de los demás. Al final de cuentas, te digo, es una responsabilidad muy grande, porque ellas también van a dar el mensaje del evangelio, ¿no? Ellas van a dar una enseñanza, y el evangelio, como te digo, tiene que ser el mismo. Y es importante tener cuidado, no perder el enfoque y no dejar de depender de Dios, ¿no? Creo que esa es una clave también muy importante, porque le dice también Pablo, haz esto por el bien de tu propia salvación y de los demás, ¿no? Ahí en la palabra también recuerda que menciona, cuida por tu salvación, ¿no? Que le dice, no descuides la salvación, o que cuide la salvación. Y es como mantenerla en buen estado, ¿no? Al final de cuentas es como te digo, las cosas que Dios te da, mantenerlas en buen estado. Entonces, le dice, haz esto por el bien de tu salvación y la de los demás. Es como, ten cuidado de lo que estás enseñando, por tu bien y por el bien de los que te oyen. Y eso también va para la iglesia, a final de cuentas. Nosotros todos como iglesia recibimos una enseñanza, recibimos un mensaje, pero también no se trata de solamente quedarnos con lo que recibimos y lo que nos enseñan el domingo. Es también decir, yo voy a estudiar la palabra, yo voy a aprender de ella, porque también yo voy a cuidar a mí mismo de mi salvación. Puedo escuchar ahora sí que como pasaba en Hechos, cuando Pablo y ellos predicaban el evangelio, y decía que las personas veían en la palabra que lo que les estaban enseñando estaba escrito. Y a veces como que nos acostumbramos nada más a escuchar y recibir y decir, sí, ya escuché, ya recibí, y se queda ahí nada más, ¿no? Bueno, ¿qué escuchaste? ¿Qué recibiste? Ya lo analizaste, ya lo pensaste, ya lo escudriñaste en la palabra, ya le pediste a Dios que te dé más entendimiento de eso, y sobre todo también por los tiempos, ¿no? Al final de cuentas, recuerda que en la palabra dice que en los últimos tiempos vendrán engañadores, vendrá gente astuta, que dice que incluso engañará, de ser posible, a los mismos creyentes, y que mucha gente que ha creído se desviará en otro tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque no estamos en la palabra, porque no estamos comiendo de la sana doctrina de Dios. Entonces es responsabilidad nuestra también alimentarnos correctamente de la palabra de Dios, y si enseñamos, enseñar correctamente también a otros. Depender de Dios en todo momento. Yo creo que cuando nos sentimos muy maduros o yo ya sé muchas cosas, ese mensaje ya me lo enseñaron, eso ya lo sé, otra vez la misma enseñanza,
creo que es cuando precisamente empezamos a perder el piso, el enfoque, y nos empezamos como que a perder un poco de Dios, y viene relacionado a lo que menciona. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, creo que precisamente ahí es donde vienen el orgullo, la soberbia, y es cuando entonces ya vienen todas estas enseñanzas raras y extrañas, porque queremos saber más, conocer más de como dice la palabra, no se conforman a la sana doctrina, no se quedan en la enseñanza pura y correcta de Dios, sino que nos vamos ya por otras cuestiones que no nos ayudan y que solamente hacen que nos extraviemos. Entonces es responsabilidad del que enseña, pero es responsabilidad también del que es enseñado. Y la responsabilidad de cada creyente es estar pegado a la palabra de Dios en todo tiempo. Estas palabras, te digo, me fui un poquito, no muy rápido, pero sí un poco concreto, de las palabras que le da Pablo a Timoteo. Como les dije al principio, estas palabras, se las da Pablo directamente a un joven, y nuestras hermanas como jóvenes pueden tomar esa palabra. Lo que le empieza a decir Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, o que nadie te subestime por ser joven. Realmente, si buscamos todos los ejemplos de la palabra donde Dios ocupa a jóvenes o gente joven, hay muchísimos, ¿no? Y es algo importante, como te decía, que le dice Pablo, que nadie te subestime sino sé ejemplo. Y qué bueno que los jóvenes sean ejemplo a la iglesia, ejemplo de fe, ejemplo de compromiso, ejemplo de decisión, de persistencia, de constancia, de crecimiento, de progreso, pero que también los jóvenes puedan ver en los adultos de la iglesia un ejemplo. Porque ejemplos tienen por todos lados, ejemplos de personas más grandes, ejemplos de su misma edad, ejemplos de menor edad, y muchas veces esos ejemplos están de la patada, les enseñan tonterías, a hacer cosas que no son de edificación y a perderse en cosas que no son buenas. ¿Y dónde están los ejemplos en la iglesia? ¿Dónde están los hermanos, los creyentes que dan ejemplo a los jóvenes de cómo ser un creyente, de cómo tener fe, de cómo orar, de cómo persistir, de cómo estar en la iglesia, de cómo ser responsables? Y creo que mucho en eso nos perdemos en muchas ocasiones. Qué bueno que hay jóvenes que son ejemplo, pero hay que ser adultos, los verdaderos influencers cristianos de la iglesia que enseñan a los más jóvenes, ¿no? Entonces están siendo ejemplo, qué bueno que lo están haciendo, no es algo que podamos subestimar o menospreciar, porque están tomando una decisión de fe. Y como te dije, las misiones son fe. Entonces ya lo están haciendo sin saber qué viene adelante, qué va a suceder, cómo van a ser las cosas allá, muchas cosas, incluso puede haber mucha incertidumbre, ¿no? En ellas, a lo mejor en sus familias, pero lo importante es que lo estamos haciendo en Dios, y en Dios andamos por fe y no por vista. Entonces ahí es donde la fe precisamente es activa para participar en las misiones. Entonces, que nadie te subestime por ser joven, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, en estos 5 aspectos que tenemos que trabajar realmente todos para ser ejemplo unos a otros mismos. Y también no descuides el don de Dios, el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Creo que cuando sucedió la pandemia dejamos como que de participar en muchas cosas, de estar muy activos en la iglesia o de estar aquí. La pandemia ya terminó, eso ya quedó atrás. Dios nos llama a andar en fe, a crecer y a persistir. Entonces, lo que se quedó guardado en el garage de los dones y talentos que Dios nos dio y que se está empolvando y que se está echando a perder, dice, no descuides el don de Dios que hay en ti, úsalo, aprovéchalo para tu crecimiento y para el de los demás, para bendecir a otros, y dice, para que podamos ver ese progreso, ese crecimiento. Creo que es un buen reto también para la iglesia, de aquí a un año decir, mira cuánto ha crecido la iglesia, cuánto ha madurado, cuánto se ha esforzado, qué hemos hecho, y no solamente esperar que nuestras hermanas vengan y solamente de nosotros hacia ellas ver, a ver cuánto han crecido, cuánto han cambiado, cómo Dios las ha transformado. Bueno, Dios también está haciendo una obra en nosotros y en la iglesia. Entonces, como te digo, no se trata solamente de tengo que ir o tengo que estar de tiempo completo para que Dios haga algo en mí. No, lo puede hacer estando nosotros aquí, obviamente estando involucrados y participando, pero tiene que haber ese crecimiento por nuestra parte, ser perseverantes, ser constantes, persistir y tener cuidado
de la enseñanza, de la doctrina, de lo que se nos enseña, pero de lo que le enseñamos también a otros. Damos gracias a Dios por nuestras hermanas, principalmente por su fe. Ustedes, hermanas, ocúpense en la palabra, en animar a otros, en enseñar, no descuidar los dones que Dios les ha dado, explótenlos, bendigan a otros, sean perseverantes, sean constantes, disciplinadas, para que puedan ver ese progreso cuando regresemos. No se despeguen de Dios, no pierdan nunca el piso, hay que mantenerse en lo correcto para el bien de su salvación y de los que los oyeren. La iglesia va a estar haciendo su labor de este lado, intercediendo por ustedes en oración y manteniendo el compromiso de fe para misiones. Y recuerden el versículo que les había comentado, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58. 1 de Corintios 15, 58. Dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen, o sea, ocúpense siempre para el Señor. ¿En qué manera? Con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Entonces, nada de lo que se hace para Dios es inútil, nada es pérdida de tiempo, nada es un desaprovechamiento, es una inversión muy grande en las cosas de Dios. Y puse algo por aquí que dice: el hombre puede ganarlo todo en este mundo, pero no se llevará nada cuando muera o cuando este mundo pase. Pero las almas de los perdidos, que son ganadas por un creyente, permanecerán por siempre en la eternidad con Dios. Y eso es realmente la ganancia mayor que podremos tener en esta vida. Entonces, es un tiempo invertido, Dios va a honrar esa fe y que realmente sea una misión de toda la iglesia donde todos podamos crecer y progresar.